quieres te lo cuento. Sí, si nos da tiempo en los próximos minutos, encantado. Encantadísimo. Yo creo que es una cosa que es historia de recordar. España. O sea, no me hagas hablar porque me empiezo a animar. O sea, todo esto empezó con un mensaje de Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Mandó un SMS diciendo la convocatoria de la moción de censura va a ser como 4 días después, un jueves me parece que fue. Nosotros habíamos presentado una moción de censura meses antes y lo que hizo con la nuestra fue retrasarla mucho, como ponerla como un mes y medio después. En este caso lo que calculó el PP es que haciéndola muy deprisa era imposible que Pedro Sánchez lograra los apoyos. De hecho, Pedro Sánchez jamás pensó que iba a lograr los apoyos. Precisamente al hacerla tan cortito el tiempo, precisamente por eso algunos pudimos trabajar. Yo trabajé mucho con Marta Pascal, engañamos a algunos y gracias a esos engaños logramos que saliera. Eso te lo cuento después si quieres, cómo lo hicimos. Sí. La pregunta es a quién engañó, ¿no? Claro. A Albert Rivera, claro. O sea, es como... Pero esto más o menos está contado y está escrito. Yo no lo recuerdo. Pero vamos, hablé con Albert Rivera y entonces hablamos como de presentar una moción de censura instrumental. Una moción de censura instrumental en un contexto en el que en las encuestas Podemos estaba por encima del PSOE y Ciudadanos por encima del PP. Una moción de censura instrumental y repartimos cartas con una nueva convocatoria electoral. Claro, yo sabía que aunque nosotros ganáramos las elecciones, a nosotros el PSOE jamás nos iba a dar la presidencia y que además si nos daba la presidencia a nosotros nos armaban entre el Poder Judicial y el Poder Mediático un golpe de Estado inmediatamente. La apuesta era intentar que entrara el PSOE, pero que el PSOE dependiera de nosotros. Entonces hice esto con Albert Rivera y después llamé a Antonio Ortúzar del PNV y le dije, esto es lo que hay, vamos a una instrumental. Quedaba Puigdemont, Marta Pascal estaba de acuerdo en que había que sacar a Rajoy. Puigdemont no lo tenía tan claro, pero en aquel momento Puigdemont no estaba tan fuerte como estuvo después. Apretamos y como quedaba muy poquito tiempo, nadie le pudo hacer exigencias programáticas al PSOE, nosotros tampoco. En un contexto diferente, nosotros habríamos exigido ahí la entrada al gobierno, que era además lo que nos tocaba y en una posición de fuerzas. Hay mucha gente que dice, te equivocaste y al hacer eso precisamente condenaste a que Podemos no tuviera el peso electoral con respecto al PSOE al regalarle la presidencia a este. Pero bueno, fuimos responsables entendiendo que esa era la única manera de hacer algo que en buena medida sigue existiendo, separar definitivamente al PSOE del PP y que el PSOE tuviera que depender del bloque de izquierdas y el bloque plurinacional para hacer cualquier cosa, como de hecho sigue ocurriendo hasta la actualidad. Por eso no nos lo perdonan algunos, pero fue una jugada en la que operamos varios y nos salió bien sin que Pedro Sánchez moviera gran cosa. O sea, se encontró con los números hechos sin trabajárselos. La corrupción no le hace ningún daño al Partido Popular y a la derecha en general. Creo que hay lo que podríamos llamar la trumpización de la política, hace que eso, digamos, esté fuera de una agenda que afecte a la derecha. A la izquierda, para la izquierda la corrupción es absolutamente devastadora. Y sin embargo para la derecha en ningún caso. O sea, yo creo que las bases electorales más sólidas del Partido Popular y de Vox asumen que la política funciona así, que la política tiene una relación con la empresa en la que, bueno, pues si tú estás en política es para aprovechar esa posición, para que algunos ganen dinero. El hecho de que Ayuso goce de los niveles de popularidad de los que goza, cuando es evidente para cualquiera, pues que su hermano se hizo rico con las mascarillas o que su pareja ha podido tener acceso a contratos de Quirón por ese tipo de relación, yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Escandaliza hasta cierto punto a la izquierda, pero en la derecha lo ven como algo completamente normal. Yo creo que esa avanzada de líneas de la derecha y la ultraderecha en los últimos años, en la que plantean básicamente algo que algún columnista del Mundo escribió claramente, es mejor tener a corruptos que a comunistas en el poder, es algo absolutamente normalizado en las bases electorales de la derecha y por eso yo siempre digo que hay que avanzar líneas ideológicas. Pensar que estamos en un momento como 2014, 2015, 2016, donde existía una conciencia social mucho más crítica con respecto
a la corrupción es no entender la fase en la que estamos. En Estados Unidos yo creo que no hay un solo estadounidense que dude que Trump es un delincuente sexual, y sin embargo le votan porque entienden que la pregunta fundamental es otra distinta. Entonces, o la izquierda asume que hay que empujar otro tipo de marcos ideológicos más contundentes, o la corrupción a la derecha no le va a hacer ningún daño. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que ni el PNV se puede permitir un acercamiento con el PP. Si el PNV llega a un acuerdo, el próximo lehendakari será de Bildu, con apoyo del Partido Socialista. Eso el PNV lo sabe y lo van a evitar. Y en el caso de Junts... No, que lo vamos a saber, hombre. No sabemos. Seguro que tienes información privilegiada, pero vamos, no niego la mayor. Okay. Y en el caso de Junts, bastante tienen ya en Junts con la presión de Alianza Catalana, que les está colocando en una posición insoportable en las encuestas, que se los están comiendo por los pies, como para que se les rompiera el partido, que es lo que ocurriría si llegan a un acuerdo con el Partido Popular. Entonces yo creo que la única vía es el acuerdo del Partido Popular con Vox. Ojo, las encuestas dicen que eso va a ocurrir, es decir, el PP está perdiendo apoyos, pero no son apoyos que vayan al bloque progresista. Digamos, lo que se va del PP va directamente a la ultraderecha. El problema electoral está en el otro sitio, porque hay por lo menos 3 espacios, y nosotros lo decimos siempre. Yo creo que el PSOE tiene que ser capaz de atraerse, que ya lo está consiguiendo de alguna manera electoralmente, a su socio de gobierno, para facilitar que cuando haya que votar haya 2 candidaturas, porque esa es la única posibilidad de que no haya un gobierno del PP con Vox. Con respecto a Colombia, hoy nosotros llevamos en el periódico, en Diario Red, una exclusiva sobre la amenaza de muerte al director de los medios públicos en Colombia, a Holman Morris, porque es precisamente el que dio la noticia de que el supuesto narco al que bombardeaba Estados Unidos era un pobre pescador de 40 años, y acto seguido recibe una amenaza de muerte, y no es cualquiera, es el jefe de los medios públicos colombianos. Lo que estamos viendo con respecto a Colombia y con respecto a Venezuela es una voluntad muy clara de Estados Unidos de hacerse con el control del país que tiene más recursos hidrocarburíferos derivados del petróleo probados en el mundo. No es la primera vez que ocurre, y con la retórica de que si es por la democracia, de que si es por el narcotráfico, de la excusa que quieran, la línea Marco Rubio y Donald Trump, pues parece que la quieren imponer por la vía del golpe de Estado, las operaciones militares y las operaciones de guerra psicológica, básicamente con fake news y asesinando pescadores en las costas colombianas, en este caso, y llamando narcotraficante al presidente Gustavo Petro. Con respecto a Bolivia, creo que hay un dato muy interesante. Yo creo que pensar que ha ganado simplemente un candidato del centro derecha es no entender la fractura territorial del país. Ha ganado otra vez el occidente de Bolivia frente a la media luna oriental. Han vuelto a ser las mayorías sociales indígenas las que han hecho que las encuestas se hayan vuelto a equivocar, y Tuto Quiroga, que era el candidato de la ultraderecha que iba ganando en las encuestas, es el que vuelve a perder, porque hay un binomio en el que, junto a Rodrigo Paz, que es el hijo de un viejo presidente de Bolivia, de Paz Zamora, va un segundo candidato, que es un policía que fue expulsado de la policía, que representa las aspiraciones de los sectores de la clase media boliviana, y con esto termino. La izquierda, que pensó que se puede hacer política sin Evo Morales en Bolivia, que pensó que Evo Morales había dejado de ser el gran significante de las mayorías sociales, se equivocó. Sin Evo Morales no habrá futuro para la izquierda en Bolivia.